Desde los albores de la humanidad, la energía sexual ha sido reconocida como la fuerza creadora por excelencia, la chispa divina que anima al hombre y lo conecta con los misterios del cosmos. No es casualidad que esta misma energía haya sido objeto de estudio, veneración y, en muchos casos, de secretismo absoluto dentro de las más elevadas tradiciones esotéricas. Desde tiempos inmemoriales, las civilizaciones han comprendido que la sexualidad no es simplemente un acto biológico, sino un portal hacia lo divino. En el Antiguo Oriente, el Tantra hindú y budista enseñaba que la unión entre el hombre y la mujer no era solo un placer mundano, sino una puerta a la trascendencia. En los templos de la India y el Tíbet se hablaba de la Kundalini, la serpiente de fuego dormida en la base de la columna, que al ser despertada por la correcta transmutación del deseo, ascendía por los chakras hasta alcanzar la iluminación. Pero esta no era una idea exclusiva del mundo oriental. En Egipto, los sacerdotes de Osiris y las iniciadas de Isis comprendían que la energía sexual podía ser usada para regenerar el cuerpo y expandir la conciencia. En los misterios griegos, encontramos en los cultos dionisíacos y en los rituales órficos alusiones a la sexualidad como un camino de divinización, y más adelante, en la alquimia medieval, la unión del sol y la luna, el principio masculino y femenino, simbolizaba el matrimonio sagrado del iniciado con su aspecto superior. Fue en el siglo XIX cuando la magia sexual comenzó a resurgir en Occidente a través de ciertas figuras iluminadas. Uno de los primeros en hablar abiertamente sobre su poder fue Paschal Beverly Randolph, un ocultista estadounidense que afirmaba que el secreto del poder mágico residía en el uso consciente del acto sexual. Randolph fue pionero en exponer que la imaginación, la voluntad y el deseo, correctamente dirigidos en el momento del éxtasis, podían alterar la realidad y despertar facultades latentes en el ser humano. Posteriormente, Eliphas Lévy, el gran mago francés, insinuó en sus escritos que el acto sexual era la fuente de la energía mágica y que quien lograra dominarla podría controlar el universo. Y no podemos dejar de mencionar a Aleister Crowley, el fundador de Thelema, quien consideraba el sexo como la herramienta suprema para alcanzar la comunión con lo divino. En sus rituales telémicos, el acto sexual se convertía en una liturgia sagrada, donde cada movimiento, cada intención, cada palabra pronunciada, tenía el propósito de elevar la conciencia más allá del mundo material. Sin embargo, en el ámbito hispano, pocos nombres resuenan con tanta fuerza como el de Arnoldo Krumheller, el médico, ocultista y Rosacruz alemán que llevó las enseñanzas de la magia sexual a América Latina. Para él, el ser humano podía regenerarse a través de la energía sexual, siempre y cuando supiera transmutarla y dirigirla hacia el espíritu. Enseñó que la clave estaba en la unión entre el hombre y la mujer, pero no en la forma en que el mundo profano la entiende, sino en una relación donde el deseo no es un fin en sí mismo, sino una escalera hacia los planos superiores del ser. Pero, ¿qué es exactamente la magia sexual? ¿Cómo funciona esta ciencia oculta? Todas las tradiciones, desde el Tantra hasta el hermetismo, coinciden en un principio fundamental. La energía sexual debe ser preservada, refinada y elevada. No se trata de represión ni de abstinencia, sino de canalización consciente. En el hombre, la clave está en la retención seminal, el evitar la pérdida de la esencia vital. En la mujer, el control de las emociones y la elevación del deseo hacia el espíritu. Esta energía, cuando no es desperdiciada, se convierte en un fuego interno que asciende por la médula espinal y activa los centros de poder ocultos en el ser humano. Es el fuego sagrado de los antiguos alquimistas, la clave de la iluminación. Es el mismo principio que enciende la chispa de la vida en el acto de la concepción,
pero en lugar de proyectarse hacia afuera para la creación de un nuevo cuerpo, se proyecta hacia adentro para la creación del hombre nuevo, del ser regenerado que ha despertado su divinidad interna. A lo largo de la historia, la magia sexual ha sido el secreto mejor guardado de las escuelas iniciáticas. Fue velada bajo símbolos, mitos y alegorías, pero siempre estuvo ahí, esperando a ser redescubierta por aquellos con la voluntad de buscarla. Desde los templos de la India hasta las logias ocultistas de Occidente, los grandes maestros han señalado que el hombre tiene en sí mismo la llave del misterio, la chispa de la divinidad, y esa llave, esa chispa, reside en la energía sexual, el fuego creador que, correctamente dirigido, puede abrir las puertas del infinito. No es un camino para los débiles ni para los profanos. La magia sexual exige disciplina, conocimiento y sobre todo, pureza de intención. Pero para aquellos que se atreven a recorrerlo, la recompensa es nada menos que el despertar de la conciencia, la reintegración con lo divino y la conquista del mayor de los secretos, el dominio del propio destino. Que cada uno, en su interior, descubra el verdadero significado de estas palabras, pues el conocimiento ha sido entregado, y solo los dignos sabrán cómo aplicarlo. Pero ahora, permitidme ir más allá y hacer la pregunta que todo buscador serio debe formularse en algún momento de su camino. ¿Y si todo esto no fuera más que un mito? Porque después de todo, la historia del esoterismo está plagada de alegorías, de símbolos velados, de caminos que parecen prometer la inmortalidad y la divinidad, pero que al final pueden no ser más que el producto de la mente humana, en su desesperada búsqueda por trascender su propia finitud. ¿Y si la magia sexual fuera solo una invención, una ilusión seductora creada para mantener la esperanza de quienes temen la muerte? Si analizamos detenidamente la historia de la magia sexual, encontraremos un patrón recurrente: la constante referencia a una energía misteriosa, a un fuego sagrado que supuestamente puede transformarnos en dioses. Desde las primeras escrituras tántricas hasta los textos alquímicos medievales, desde las enseñanzas de Randolph hasta los ritos de Crowley, todos han hablado de este poder, pero siempre bajo un velo de secretismo. ¿Por qué? Si la magia sexual es real, ¿por qué no ha sido aceptada dentro de la ciencia convencional? ¿Por qué no encontramos pruebas irrefutables de su eficacia? Es aquí donde los escépticos intervienen y nos dicen que toda la magia sexual no es más que una metáfora, que los antiguos alquimistas hablaban del sol y la luna, del azufre y el mercurio, no como sustancias literales, sino como símbolos del proceso psicológico de autoconocimiento, que el Tantra no era más que un sistema de control del deseo, no un portal a otra realidad, que el despertar de la Kundalini no es más que una experiencia psicofisiológica inducida por la meditación y la hiperventilación, no la activación de una energía trascendental. Y así, lo que parece un camino de iluminación puede ser simplemente una ilusión colectiva, algo que el ser humano ha proyectado sobre su propia biología para darle un sentido más elevado a su existencia. Desde el punto de vista de la neurociencia, sabemos que el sexo es una de las funciones más poderosas del cerebro humano. Está relacionado con la liberación de dopamina, oxitocina y endorfinas, sustancias químicas que generan placer, apego y estados alterados de conciencia. Algunos estudios han sugerido que ciertas prácticas de control sexual, como la retención del semen en los hombres o la meditación orgásmica en las mujeres, pueden tener efectos fisiológicos reales, como el aumento de la energía, la mejora de la concentración y una mayor estabilidad emocional. Pero esto no significa que estemos despertando poderes mágicos. Simplemente estamos modulando el sistema nervioso, igual que lo haría una técnica de respiración o una práctica de mindfulness. Incluso la famosa Kundalini podría explicarse científicamente. Se han documentado casos donde personas que practican yoga
o meditación intensa, reportan sensaciones de calor, vibración y éxtasis similares a los descritos en los textos antiguos. La neurología sugiere que esto podría deberse a la activación de ciertas áreas del cerebro o a cambios en el sistema autónomo, no a la ascensión de una energía mística. Entonces, ¿qué queda de la magia sexual cuando la despojamos de sus símbolos y sus misterios? ¿Acaso no estamos simplemente ante una serie de ejercicios de respiración, técnicas de control del deseo y experiencias psicológicas intensas que han sido envueltas en un halo de esoterismo? Sin embargo, a pesar de todos estos argumentos racionales, el misterio de la magia sexual no desaparece por completo, porque aunque muchos lo reduzcan a un mito, la verdad es que el poder del mito mismo es inmenso. Jung nos enseñó que los arquetipos y las historias simbólicas tienen un impacto profundo en la psique humana, que la imagen del fuego sagrado, la unión del sol y la luna, la serpiente que asciende, no son meras invenciones culturales, sino expresiones de realidades internas que han estado presentes en todas las civilizaciones. Y más allá de la ciencia, más allá de la biología, hay algo que sigue inquietando a quienes han experimentado de primera mano las enseñanzas de la magia sexual. Porque, si bien es cierto que podemos explicarlo todo en términos fisiológicos, sigue habiendo casos de individuos que afirman haber cambiado radicalmente su vida a través de esta práctica. Personas que aseguran haber despertado en ellos un nivel de conciencia superior, una conexión con fuerzas que escapan a toda lógica. ¿Son todos víctimas de un autoengaño? ¿O hay algo más, algo que aún no comprendemos completamente? Así que, después de todo este recorrido, la pregunta sigue en pie. ¿Es la magia sexual una realidad oculta o solo un mito persistente? La respuesta, como en todo conocimiento esotérico, depende del buscador. Porque la verdad de estos misterios no se encuentra en los libros ni en los argumentos científicos. No se encuentra en los discursos de los escépticos ni en las enseñanzas de los iniciados. Se encuentra en la propia experiencia. Algunos la descubrirán como una puerta a la iluminación, como un fuego que transforma la conciencia. Otros la verán como un simple conjunto de ejercicios mentales y físicos que no tienen nada de sobrenatural. Y otros, los más pragmáticos, la considerarán simplemente una fantasía, un autoengaño colectivo que ha perdurado a través del tiempo. Pero como dijo Eliphas Leví, la magia no existe para aquellos que no creen en ella. ¿Y acaso, en la última instancia, ese sea el verdadero secreto? Que la magia sexual, como toda magia, solo se vuelve real para quien es capaz de experimentarla más allá de la duda. Así que, la pregunta final la dejo en el aire. ¿Es un mito o es la llave de la divinidad? Solo aquel que se atreva a recorrer el sendero podrá descubrirlo.